Eh, la lectura del día de hoy corresponde al Salmo 119, del versículo 137 al versículo 176. Salmo 119, del versículo 137 al versículo 176. Y la palabra de Dios dice así: Sade, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tu palabra, de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Cof. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Resh. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Sin. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Tau. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Amén.
Bueno, bien, hermanos, vamos a meditar brevemente en las enseñanzas de estas últimas estrofas del Salmo 119. Vamos a ver brevemente estas últimas 5 estrofas del Salmo y ver la enseñanza que tienen para nosotros. La estrofa Sade, que abarca del versículo 137 al 144, esta estrofa, hermanos, se enfoca en uno de los atributos de Dios, en su justicia. Su justicia, la justicia de Dios, significa, hermanos, que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es justo, de acuerdo a lo que está en armonía con su propia santidad. Y hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, reflejan eso mismo, reflejan el carácter de Dios. La palabra de Dios es justa. Versículos 137 y 138. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Esta estrofa, hermanos, nos enseña que las adversidades que Dios determina para nuestras vidas deben llevarnos a un aumento en nuestra confianza al Dios que es justo y a su palabra que es justa. En estas estrofas, hermanos, vemos una característica, vemos algo que se repite continuamente, vemos al salmista siendo perseguido por sus enemigos, siendo afligido, pero a la vez, hermanos, vemos su confianza en la justicia y en la palabra de Dios. Dice en el versículo 141, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. El salmista está padeciendo, está sufriendo por haber defendido la verdad de Dios, por haber sufrido por ella, pero sus convicciones permanecen firmes, hermanos. Versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Así que, como alguien dijo en alguna ocasión, las adversidades de la vida deben llevarnos aún más a nuestras Biblias. Y esto es ciertamente, hermanos, para todo cristiano, pero lo fue ciertamente también para nuestro Señor Jesucristo. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, todas y cada una de las veces nuestro Señor Jesucristo acudió a la palabra justa y venció la tentación. Sus enemigos lo persiguieron durante todo su ministerio hasta el Gólgota, pero la Escritura nos dice, hermanos, que el Señor Jesucristo se deleitaba en guardar los mandamientos del Señor, en hacer su voluntad. Así que eso aprendemos de esta primera estrofa, que en medio de la adversidad podemos confiar, hermanos, en que Dios es justo y su palabra es justa. Después viene la estrofa Kof, que abarca los versículos 145 al 152. En esta estrofa vemos que el salmista nuevamente está rodeado de sus enemigos que lo querían destruir, pero las promesas y la presencia de su Señor fueron toda la seguridad que él necesitaba para prevalecer. Alguien dijo alguna ocasión, cuando nuestros enemigos se acercan, podemos estar seguros que nuestro Señor está aún más cerca. Una vez más, aquí el salmista aborda el valor de las oraciones matutinas, versículo 147. Me anticipé al alba
y clamé, esperé en tu palabra. Pero también aborda el valor de la meditación de la palabra en las vigilias de la noche. Versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. A pesar de que el salmista se encontraba siendo perseguido por sus enemigos que aborrecían la ley de Dios, él sabía que Dios estaba cercano a él. Él sabía que debía confiar en sus promesas, en su palabra que es la verdad. Versículos 150 y 151. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Spurgeon lo expresó muy bien cuando dijo, Dios está cerca y Dios es verdadero. Por lo tanto, su pueblo siempre estará a salvo. Cristo estuvo constantemente rodeado de líderes celosos de sus conspiraciones. Todo esto eventualmente lo llevó al Gólgota. Pero hermanos, no importó cuán cerca estuvieran sus enemigos. El Señor Jesucristo siempre se determinó en hacer la voluntad de Dios. Y todo eso, hermanos, fue hecho conforme al plan de redención. ¿Qué nos enseña esta estrofa? Nuevamente, hermanos, a confiar en la palabra de Dios, en la palabra que es verdad, en la palabra que es digna de orar en las mañanas, en la palabra que es digna de meditar durante todo el día hasta las vigilias de la noche y que nos dice que Cristo siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Veamos, hermanos, este amor del salmista por la Escritura. El salmista compone este salmo, este canto que es conocido como un himno a la Escritura. Y en todo esto podemos ver por qué, hermanos. Cuestiones prácticas. El salmista estando afligido, siendo perseguido, teniendo gozo. Y siempre, hermanos, siempre el salmista expresa ese amor, ese deleite, ese consuelo que encontraba en la palabra. Después viene la estrofa Resh, que abarca de los versículos 153 al 160. Y aquí vemos al salmista nuevamente pidiendo al Señor que lo guardara de sus enemigos. Hace peticiones aquí porque está siendo afligido y porque dice que sus perseguidores y enemigos son muchos. Pero hermanos, todo lo que el salmista pide al Señor en oración está también vinculado con un compromiso del salmista de no apartarse de su palabra, de no olvidarse de ella. Versículo 153. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Versículo 157. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. El salmista expresa nuevamente su amor por la palabra de Dios, confía en que el Señor lo va a liberar. Y aquí el salmista apela también a la misericordia del Señor. Versículo 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Las misericordias del Señor son muchas, hermanos, y el salmista confía en eso. Pero también reconoce aquí el salmista que los juicios de Dios también son dignos de confianza. ¿Y por qué? Porque dice en el versículo 160, porque la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Las palabras inerrante e infalible captan, hermanos, la idea del salmista en este versículo con respecto a la veracidad de la palabra. La palabra de Dios es verdadera y sin error en todo lo que enseña.
Y esta estrofa, hermanos, nuevamente nos enseña eso, a confiar en la palabra del Señor, que es verdadera, que es infalible, que es inerrante, que es sin error en todo lo que enseña, a confiar en la palabra del Señor que permanece para siempre. Luego viene la estrofa sin, que abarca del versículo 161 al 168. Y aquí el salmista alaba al Señor por esa paz abundante que puede disfrutar a pesar de estar siendo perseguido por príncipes o por líderes de la tierra sin causa alguna. Versículo 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Vean cómo el salmista no tiembla ante los líderes de este mundo, no tiembla ante las personas, los líderes que le persiguen, sino que tiembla ante la palabra de Dios. Y nuevamente este versículo 161, hermanos, nos trae a la mente a nuestro Señor Jesucristo. Él fue perseguido por los fariseos, por los maestros de la ley, por los sacerdotes, por los saduceos, por los líderes romanos. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo se determinó a hacer la voluntad de Dios para lograr nuestra redención. La palabra de Dios, hermanos, orienta nuestros corazones, orienta nuestras mentes y nos trae paz. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y es por esto, hermanos, que los creyentes amamos la palabra del Señor. El salmista lo expresa tres veces en esta estrofa, ese amor por la palabra. El salmista dice que alaba al Señor 7 veces al día en el versículo 164. Y esto es, hermanos, porque tenía la palabra en alta estima, la tenía como un tesoro. Miren el versículo 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y luego vemos de los versículos 166 al 168 la intención del salmista en obedecer la palabra. Tu salvación he esperado, versículo 166, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y yo los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. De esta estrofa aprendemos, hermanos, a cómo debemos amar su palabra, a no solo contemplarla, sino también a obedecerla, a ponerla por obra, a estar dispuestos a obedecerla. Y finalmente la estrofa Tau, que abarca de los versículos 169 al 176. Aquí esta estrofa, hermanos, aunque no aparezca la palabra, tiene la idea del pastor que está presente. Y el tema de Dios como pastor de su pueblo, hermanos, es uno de los temas más ricos de la Escritura. El Salmo 23 nos muestra al Señor como nuestro pastor. En Ezequiel 34, Dios prometió a su pueblo: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Y más adelante en Miqueas 5, Miqueas continuó este tema. Miqueas anunció que ese pastor saldría de Belén. Y cuando llegamos a Juan capítulo 10, Juan 10 nos revela que Jesús, el Hijo de Dios, es ese buen pastor que cumple todas esas promesas proféticas. El salmista se siente aquí en esta estrofa como una oveja descarriada,
como una oveja que se ha extraviado y su única esperanza es que el Señor venga a él, que venga a rescatarlo como ese amante pastor. Versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Esta estrofa, hermanos, es intensamente personal. El salmista está desesperado, dice en el versículo 169, llegue mi clamor delante de ti. Versículo 170, llegue mi oración delante de ti. Versículo 173, esté tu mano pronta para socorrerme. Versículo 176, busca a tu siervo. Pero en su desesperación, hermanos, el salmista confía en que Dios le salvará. Confía en que Dios vendrá a su rescate, porque el Señor así lo ha prometido. Cristo dijo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, el Salmo 119 es el Salmo de la palabra de Dios. El Salmo 119 es comparado como una mesa de banquete, una mesa con 22 estrofas, con 176 versículos, de los cuales podemos tomar, saciarnos. Nos muestran lo excelente, lo deseable y lo satisfactoria que es la palabra de Dios. Estos versículos, hermanos, ensalzan la belleza, la perfección y el poder de la palabra de Dios. Es un alfabeto de oro que termina con lo que algunos llaman la carta de la oveja errante. Las ovejas errantes necesitan un pastor. Eso nos lo enseña la Biblia en una y otra ocasión. Y hermanos, ese pastor es nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo al Salmo 23, Él es nuestro pastor. De acuerdo a Juan 10, Él es el buen pastor de las ovejas. De acuerdo a Hebreos 13, Él es el gran pastor de las ovejas. Y de acuerdo a Primera de Pedro capítulo 5, Él es el príncipe de los pastores. Él es ese pastor, hermanos, que nos seguirá alimentando, que nos seguirá sosteniendo con su palabra hasta que finalmente estemos con Él en gloria. Y cuando estemos con Él en gloria, hermanos, ¿saben algo? Nuestro buen pastor nos va a seguir pastoreando, pero ya a plenitud. Dice en Apocalipsis 7, versículos 16 y 17, y con esto terminamos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que esté en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, teniendo en mente la gran bendición que tenemos en la palabra de Dios, como la palabra profética más segura, como esa palabra que es lumbrera nuestro camino, como esa palabra que nos consuela, que nos confronta, que nos exhorta, que nos anima, que es la palabra que nos sacia en todo, a la cual podemos recurrir a cada momento, digna de meditar desde el día hasta las vigilias de la noche, teniendo en mente eso, hermanos, y teniendo en mente que Dios es nuestro buen y gran pastor, que nos va a guiar siempre a través de su palabra. Sigamos adorando a este nuestro buen pastor, que nos pastorea y nos dirige con su preciosa palabra. Amén.